Bienvenido al módulo 2 de nuestro curso de SQL. Antes de comenzar con todo el contenido abarcativo de este módulo, tenemos que ver cuáles son los temas que vamos a desarrollar durante todo este módulo 2. Como ven en la diapositiva, vamos a comenzar con SQL. Seguimos con uno de los tantos sistemas gestores de base de datos que podemos encontrar, en este caso los sistemas gestores de base de datos relacionales. Esto es algo que ya lo sabes ahora también, porque has visto el módulo 1. Vamos a ver cuáles son todas esas formas que nosotros tenemos de utilizar SQL en un sistema gestor de base de datos relacional. Estas sentencias se conocen como sentencias de definición de datos, de manipulación de datos, de definición del control de los datos y TSL, es decir, de transacción de datos. En el ítem C ya vamos a proceder con la instalación de MySQL Server y MySQL Workbench. En este caso vamos a instalar entonces tanto el motor de base de datos como a su vez también la interfaz que nos va a permitir utilizar SQL. Luego, en el ítem D y E, vamos a estar con operaciones de tipo DDL y de tipo DML. En el ítem D vamos a ver cómo crear una base de datos y tablas. Vamos a ver el tema de las relaciones entre las tablas y vamos a hacer un breve análisis. En el ítem E vamos a ver todo lo que es inserción de datos en tablas, actualización y eliminación de registros. Ya terminando con el módulo vamos a arrancar con importación y exportación de datos y vamos a ver qué es hacer un backup y qué es una recuperación de datos. Y por último vamos a terminar con una fase práctica en la que vas a tener que realizar un modelo de datos y a su vez también sobre ese modelo de datos vas a tener que realizar algunas operaciones de tipo CRUD, es decir, de tipo creación, lectura, actualización y eliminación sobre la base de datos. Por último vas a tener la resolución práctica del modelo de datos que realizaste y de las operaciones CRUD. Empecemos entonces. En la primera sección del curso hablamos sobre el contexto en el cual surgió SQL y los sistemas gestores de base de datos. Ahora vamos a enfocarnos en el concepto de SQL y sistema gestor de base de datos relacional. Ambos son conceptos que se complementan y nos permiten trabajar con datos. SQL es conocido como lenguaje de consulta estándar o estructurada, así tal cual lo vemos en la diapositiva. Claro está que nos permite trabajar con bases de datos relacionales. Recordemos, relacionales es igual a bases de datos que son de tipo tabular y que están representadas por entidades que en este caso son tablas y sus componentes que pueden ser atributos, tipos de datos, restricciones, etc. En la diapositiva estamos leyendo que no es un lenguaje de programación, como su palabra lo indica, es un lenguaje de consulta estructurada. Y esto viene de la mano de lo que ya has aprendido en el módulo 1. Es un lenguaje que nos permite manipular y gestionar tanto a nivel interno como a nivel externo una base de datos. Cuando nos referimos a nivel interno, acá hacemos referencia al trabajo que hacemos con los datos como tal, ya sea haciendo consultas, modificaciones, eliminaciones. Y cuando nos referimos a nivel externo, en este caso lo que estamos haciendo es enfocarnos en la estructura de esa base de datos como tal. Entonces, es un lenguaje que nos va a permitir manipular y gestionar información tanto a nivel interno como externo de una base de datos. Esto, para que ya lo vayas sabiendo, es gracias al uso de los tipos de sentencias SQL que podemos encontrar y ya las vamos a ver a continuación. Pero antes veamos qué podemos hacer con SQL. Y como bien observas en la diapositiva, con SQL vamos a poder crear, modificar o eliminar bases de datos, tablas, registros. Esto que ves entre paréntesis son los diferentes comandos que se usan para poder ejercer estas acciones que te mencioné, es decir, crear, modificar o eliminar. También vamos a poder obtener datos de una base de datos y esto es lo que conocemos como hacer consultas, hacer queries y se hace por medio del comando que estás viendo en la diapositiva, es decir, el comando select. Además, podemos insertar nuevos registros o modificarlos. Vemos también cuáles son esos comandos, insert y update. Y entre otras cosas, también nos va a permitir ejercer control
y administrar quién accede a los recursos y a la información de una base de datos. Estos son aspectos que apuntan más a la seguridad de la misma y que generalmente este tipo de tareas, de acciones, caen más en cabeza de un DBA, es decir, un administrador de base de datos. Con esta intro de SQL, sigamos ahora por entender qué es un sistema gestor de base de datos relacional. Un sistema gestor de base de datos es un programa a través del cual nosotros vamos a poder gestionar e interactuar de manera directa con una base de datos de tipo relacional gracias a SQL. Si nosotros quisiéramos analizar cómo repercute o cómo contribuye el uso de SQL en un sistema gestor de bases de datos relacional, esto lo podemos hacer respondiéndonos a una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué podemos hacer con un sistema gestor de base de datos relacional? Como ves en la diapositiva, con este tipo de programa vamos a poder realizar consultas o manipular datos. Acá la función del sistema gestor de base de datos en este caso es analizar las instrucciones que nosotros vamos escribiendo en código SQL y una vez evaluadas se ejecutan sobre la base de datos para darnos el resultado que estamos esperando obtener. Como se menciona en el ejemplo, si nosotros hacemos la consulta más simple, pero no menos provechosa en términos de optimización y rendimiento, que es select asterisco from, es decir, que seleccionamos toda la cantidad de registros que tenemos sobre una tabla en la base de datos, en este caso el sistema gestor de base de datos lo que va a hacer es analizar lo que escribimos, interpretarlo y luego nos va a dar los resultados de esa consulta. Otra de las cosas que también vamos a poder hacer con un sistema gestor de base de datos relacional es optimizar consultas. Y con esto no me refiero al hecho de cómo nosotros vayamos a escribir una consulta SQL, porque es común escuchar el término optimización para escribir queries más eficientes en torno a lo que es rendimiento. En este caso, cuando te menciono optimizar consultas, con esto me refiero a que los sistemas gestores de base de datos utilizan SQL internamente para optimizar consultas. Es decir, ya hay un proceso interno que se encarga de poder ejecutar la consulta de la forma más eficiente posible, a pesar de que vos hayas cuidado o no la manera en cómo escribiste una consulta SQL. Entonces, en este caso, hacemos referencia a ese proceso interno que tiende justamente a mejorar las consultas que estamos escribiendo. Y tranquilo con relación a esto porque ya lo vamos a ir viendo en los siguientes módulos. Además de hacer consultas, manipular y optimizar, un sistema gestor de base de datos relacional nos va a permitir gestionar cómo vamos a administrar y cómo vamos a almacenar los datos en una base de datos. En este caso, cuando definimos la estructura de la base de datos, como la creación de las tablas o la definición de las restricciones, lo que hacemos con SQL a través de comandos DDL, es decir, de definición de datos, lenguaje de definición de datos, internamente el sistema gestor de base de datos también usa SQL para gestionar cómo se almacenan esos datos y mantener la integridad de la base de datos. Y por último, su uso nos permite poder manejar transacciones para poder controlar las operaciones que se realizan. Este tema de transacciones no lo abarca el curso, es un concepto avanzado que lo tengo incorporado en un nuevo curso que daría continuidad al que estás realizando ahora. Pero por ahora, para que te puedas quedar con una idea de qué es exactamente, por medio de las transacciones nosotros vamos a poder controlar cómo se van a afectar o cómo se van a cumplir ciertos procesos que dependen uno de otro para su éxito y cuando esto implica afectaciones obviamente a una base de datos, por ejemplo cambios o modificaciones en tablas. Para que puedas entenderlo mejor, si tenés conocimientos en programación, las transacciones las podríamos comparar justamente con el control secuencial de código, especialmente en cómo aseguran que las operaciones se ejecuten de manera ordenada, secuencial y correcta. Ya para ir finalizando con este primer apartado del módulo, a continuación vamos a ver ejemplos de sistemas gestores de base de datos relacionales. Tenemos entre algunos de ellos a MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle Database, también tenemos a MariaDB y entre otros Amazon Aurora. En el caso de Amazon Aurora, este último es propio de la nube de Amazon Web Services. Ahora continuamos con la siguiente sección, donde vamos a ver las diferentes formas que tenemos de utilizar SQL en un sistema gestor de base de datos relacional y ya de a poco nos vamos acercando a la interacción con la interfaz de MySQL.